Buenas tardes, mi nombre es Jorge Leandro Banovi, soy de grado C2 y pues con mi grupo nos correspondió el tema de los isómeros, conformado por Avellaneda Molina, David y Olivero Santía. Bueno, los isómeros son moléculas que tienen la misma fórmula molecular pero con diferente estructura. Se clasifican en dos formas, en dos tipos, estructurales y estereoisómeros. Los isómeros estructurales se difieren de los átomos en unión y se clasifican en isómeros de cadena, posición y función. El ejemplo que tendremos a continuación de los isómeros estructurales sería el etanol y el dimetil éter. Continuando con la explicación sobre los isómeros acerca de la fórmula molecular C2H6O, que sería el etanol, y el dimetiléter. Como se puede ver, solo existen dos formas de unir los átomos que generan compuestos diferentes. En el etanol, el oxígeno se enlaza con un carbono y con un hidrógeno, y en el dimetiléter se enlaza a dos carbonos. Se trata de isómeros estructurales puesto que los átomos están unidos de forma distinta en ambas moléculas. Al pertenecer a diferentes grupos funcionales, que serían el alcohol y el éter, se les clasifica como isómeros. La isomería estructural se clasifican isómeros de cadena, posición y función. Los isómeros de cadena son aquellos que se distinguen por la diferente estructura de las cadenas carbonadas. Un ejemplo de este serían los isómeros que son el butano 2 y el 2-metilpropano. La fórmula sería C4H10 y el butano sería CH3, CH2, CH2 y CH3, que sería una cadena lineal. Y ya para el 2-metilpropano sería una ramificación de CH3, CH, CH3 y CH3. Los isómeros de posición. El grupo funcional ocupa una posición diferente en cada isómero. El 2-pentanol y el 3-pentanol son isómeros de posición. Aquí, como podemos ver, tenemos la fórmula general, que es C5H12O, y tenemos el 2-pentanol y el 3-pentanol. Acá sucede que el 2-pentanol sucede en la segunda parte de la fórmula estructural, y acá el 3-pentanol sucede en la tercera parte de acá de la fórmula de los isómeros. El grupo funcional aquí es diferente. En el ejemplo tenemos el 2-butanol y el dietiléter. Presentan la misma fórmula molecular, que sería la C4H10O, pero pertenecen a familias diferentes. Esto sería un alcohol y esto sería un etel, y por eso se clasifican como isómeros de función. Como se puede ver, su fórmula estructural es muy diferente, por eso se clasifican de forma diferente, son isómeros de función. La química es el estudio de los compuestos orgánicos en el espacio. Para comprender las propiedades de los compuestos orgánicos es necesario considerar las tres dimensiones espaciales, que son largo, alto y ancho. Las bases de la estereoquímica fueron puestas por Jacobus van Hoff y Lebel en el año 1874, de forma independiente, que propusieron que los cuatro sustituyentes de un carbono se dirigen hacia los vértices de un tetraedro, con el carbono en el centro del mismo. Ya la disposición tetraédrica de los sustituyentes del carbono, sp3, da lugar a la existencia de dos posibles compuestos, que son imágenes especulares no superponibles, llamados enantiómeros. En general, a las moléculas que se diferencian por la disposición espacial de sus átomos se les denomina estereoisómeros. La clasificación de estereoisometría. Los isómeros geométricos, la isomería cis y trans o geométricos también, es debido a la rotación restringida que hay entre un enlace entre carbono-carbono, entre la restricción que puede ser debido a la presencia de dobles enlaces o ciclos. Así, en el 2-buteno puede existir en forma de dos isómeros llamados cis y trans. En el isómero que tienen los dos hidrógenos al mismo lado se llaman cis, y los que los tienen a los lados opuestos se llaman trans. Acá tenemos las dos fórmulas de 2-butenos. Este sería el cis, ya que los dos hidrógenos están en la misma zona, y el trans de 2-buteno están inversos. Esa sería la fórmula de los... Los compuestos cíclicos, debido a su rigidez, también presentan isometría geométrica. Así, el 1,2-dimetilciclohexano puede existir en forma de dos isómeros. Se llama el isómero cis, el que tiene los hidrógenos al mismo lado, y el trans, el que los tiene al lado opuesto. Aquí, como se puede ver, este sería el ciclohexano. Entonces este sería el cis, ya que en el 1 y el 2 lo presentan al mismo lado, y este sería el trans, ya que los presenta inversos. La palabra quiral
fue introducida por William Thomson, mejor conocido como Lord Kelvin, en 1894, que se refería para designar objetos que son superponibles con su imagen especular. Aplicado a la química orgánica, podemos decir que una molécula es quiral cuando ella y su imagen en un espejo no son superponibles. La quiralidad está muy asociada a la presencia de carbonos asimétricos. Un carbono asimétrico es aquel que se une a 4 sustituyentes diferentes. Un ejemplo de carbono asimétrico lo tenemos en la molécula de bromo, cloro, yodo de metano, el carbono que está unido a bromo, cloro, yodo e hidrógeno. 4 sustituyentes diferentes que lo convierten en quiral o asimétrico. La molécula y su imagen en un espejo son diferentes. Ningún giro permite superponerlas, ya que la relación entre una molécula y su imagen especular no es superponible, es de enantiómeros. Como se puede ver en nuestra imagen, en este dibujo se puede ver la molécula de bromo, cloro, yodo de metano y su enantiómero reflejado en el espejo. Bueno, la clasificación de los estereoisómeros. La clasificación de los estereoisómeros tiene dos ramas principales, que son las conformacionales y las configuracionales. En primer lugar, las conformacionales son las que se caracterizan por poder modificar su orientación espacial, convirtiéndose en otro isómero de la misma molécula a temperatura ambiente, por rotación en torno a ella, simples como anti, eclipsada o alternada. Los isómeros conformacionales, conformeros o rotámeros, fácilmente interconvertibles entre sí por la rotación en torno a los enlaces, se pueden presentar en compuestos con cadenas abiertas y en anillos. Generalmente no pueden aislarse físicamente debido a su facilidad de interconversión. Por ejemplo, las moléculas que cambian su posición debido a la temperatura. Como acá podemos ver un ejemplo en el que en el cambio de la temperatura ambiente la molécula cambia de lugar. Estos son los estereoisómeros conformacionales. Como segunda rama principal están los estereoisómeros configuracionales, que son aquellos que tienen la misma forma estructural y diferente arreglo de sus átomos en el espacio, pero estructuralmente son estables, es decir, que sus átomos no se pueden intercambiar libremente, tal como la temperatura, electricidad u otros factores. Pero en realidad para poder hacer esto requieren la ruptura o el intercambio de átomos. Esto genera la formación de imágenes especulares. Se produce cuando hay dos carbonos unidos con doble enlace que tienen las otras valencias con los mismos sustituyentes, como dos pares o con dos iguales y uno distinto. No se presenta isomería geométrica si tiene 3 o 4 sustituyentes iguales. Tampoco puede presentarse con triples enlaces. Son estereoisómetros que no pueden convertirse uno en otro sin que se rompa un enlace químico. Existen dos clases, que son el cis y el trans. Los cis son los que están del mismo lado y el trans son los que están de lados opuestos. Solo son convertibles entre sí mediante la ruptura de los enlaces. Tienen, acá como podemos ver el cuadro, los estereoisómetros configuracionales también tienen dos clasificaciones. Uno son la geométrica y la dos es la óptica. La geométrica se produce cuando hay dos carbonos unidos con doble enlace que tienen otras valencias con sustituyentes pares o con dos iguales y uno distinto. No se presenta isomería geométrica si tiene 3 o 4 sustituyentes iguales. No puede con triple enlaces. Y ellos a la vez, los estereoisómetros geométricos, acá tenemos una imagen como ejemplo de lo que puede llegar a suceder. Los estereoisómetros geométricos tienen otras dos clasificaciones que son los cis y los trans. La isomería cis y la trans está habitualmente ligada a la presencia de dobles enlaces carbono-carbono, porque la rotación alrededor del doble enlace está restringida manteniendo los sustituyentes posiciones fijas respecto a los otros. Si los sustituyentes en un carbono del doble enlace son los mismos, entonces no existirá este tipo de isometría. Tradicionalmente los estereoisómetros ligados al doble enlace se notan como cis, en latín significa de este lado, o los trans, que significa cruzado, en referencia a la posición relativa de los sustituyentes a cada lado de un doble enlace.
Los ejemplos más simples de la isomería cis-trans son los etenos 1,2 distinguidos como el 1,2-dicloroeteno, cuya fórmula química es C2H2Cl2, cuyos isómeros se muestran. Otras ramas menos importantes de la estereoisomería geométrica es la isomería EZ, la isomería endo-exo, la isomería sin-anti y la isomería in-out. También tienen en la estereoisometría configuracional existe los estereoisómetros quirales. ¿Qué significa quiral? Una palabra introducida por William Thomson en 1894 para designar objetos que no son superponibles con su imagen especular. Aplicada a la química orgánica, podemos decir que una molécula es quiral cuando ella y su imagen a un espejo no son superponibles. La quiralidad está a menudo asociada a la presencia de carbonos asimétricos. Un carbono asimétrico es aquel que se une a 4 sustituyentes diferentes. Un ejemplo de carbono asimétrico lo tenemos en la molécula del bromocloroyodometano. Es un carbono unido a un bromo, cloro, yodo e hidrógeno. 4 sustituyentes diferentes que lo convierten en quiral o asimétrico. La molécula y su imagen en un espejo son diferentes, ningún giro permite superponerlas. La relación entre una molécula y su imagen especular no superponibles es de enantiómetros, que los enantiómetros es una clasificación opuesta de lo que serían los quirales. Ya para terminar, la óptica, los estereoisómetros ópticos, que son los dextrogiro y los levogiro, que ya son estereoisómetros de tipo del dicloreteno y la molécula 2 del dicloreteno, que es debido a ocasional ambigüedad. La IUPAC ha adoptado un sistema riguroso a los que los sustituyentes de cada extremo del doble enlace se le asigna una prioridad en función de su número atómico. Si los sustituyentes de alta prioridad están en el mismo lado del doble enlace, el compuesto se le asigna la letra Z del alemán zusammen, que significa juntos, o en su caso contrario, en el levogiro se le coloca la letra E del alemán Egnenen, que significa enfrentados o superpuestos. Gracias.